Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, la idea es, pensamos con Javier en hacer un ateneo para discutir pacientes con diabetes. Elegimos algunos casos de pacientes reales que habitualmente discutimos entre los clínicos, y la idea fue poder invitar a otros especialistas para que nos den su opinión y su mirada y ver cuáles son nuestros puntos en coincidencia y qué puntos no, para enriquecernos y aprender mutuamente. La idea es que yo presente algunos casos clínicos brevemente, y que después cada uno de los disertantes nos exprese su opinión del manejo farmacológico. Y a lo último hacer algunos comentarios y algunas discusiones. Mi nombre es Paula Russo, yo soy médica de planta del servicio de clínica y tengo un magíster en diabetes. Esta es un poco la agenda del día de hoy. Es una agenda un poco apretada, así que vamos a intentar respetar los tiempos, que ya no los respetamos mucho por un problema técnico, pero presentar los casos brevemente, después que la doctora Karin Kopitov, que es la jefa del servicio de medicina familiar, haga su disertación. Después la va a hacer la doctora Florencia Correa, que también es médica del servicio de clínica. Después el doctor Daniel Wu, que es el médico de la sección, médico de planta de la sección de nutrición del servicio de clínica. Hacemos un break de 10 minutos y después sigue el doctor Javier Yunta, que es médico del servicio de endocrino. Después viene la visión de los cardiólogos, donde va a estar el doctor Pizarro y el doctor Walter Mazón. Después Gustavo Greloni, que es médico nefrólogo, médico de planta del servicio de nefrología del hospital. Por último, voy a presentar brevemente las guías actuales de las distintas especialidades, algunas nacionales y algunas internacionales. Y vamos a dar la presencia también de José Alfie como representante de esa sección de hipertensión de clínica, Mariano Kovatlov de geriatría también de clínica, y Daniela Hielo, que es farmacéutica del hospital, para que también hagan sus comentarios. Así que, sin más, les presento un poco los casos clínicos y le doy la palabra a Karin. Bueno, este es un caso de Silvio, que es un señor de 77 años, que tiene un BMI de 31, tiene diabetes tipo 2 desde el 2011, desde entonces está medicado con metformina, también tiene dislipemia, fumó hasta el 2010, donde tuvo un ACV cerebeloso, después tuvo varias complicaciones vasculares, tiene una enfermedad vascular periférica que requirió colocación de stents en el 2017, un síndrome coronario agudo, donde tuvo CRM por 2 en el 2018, y el último laboratorio, antes de la pandemia, tenía una glucemia en ayuno de 127, una A1C de 7.1, un LDL de 40, un HDL de 34, triglicéridos 213, creatinina normal y una relación microalbuminuria-creatinina en 33.23 miligramos gramos. El ecocardio, el último, es de junio del 2020 y tenía buena función con la hipoquinesia inferobasal y insuficiencia aórtica leve. Este es el primer caso. El segundo caso es una mujer de 54 años con un BMI con sobrepeso, con diabetes tipo 2 desde el 2013, con síntomas de insulinopenia desde el inicio, pero no llegó a usar insulina, tiene hipertensión y dislipemia, tiene un eco de marzo del 2019 con una función del BI conservada, con dilatación de la aurícula izquierda, alteración de la relajación, y un laboratorio con una glucemia en ayuno de 158, una A1C de 7, creatinina normal, LDL de 74, triglicéridos 109, HL 38 y una relación microalbuminuria-creatinina de 9.9. Y por último, Martín, 43 años, hombre, varón, de BMI de 33, hipertrigliceridemia, sedentario, tabaquista de 20 paquiers y en el prequirúrgico para una nefrectomía total por un cáncer de riñón, en la cual quedó monorreno, en agosto del 2020, en el rastreo le diagnosticaron diabetes. Una glucemia en ayuno de 124, una A1C de 7.8, creatinina 1.2, triglicéridos 304, LDL 147, HDL 25 y una relación microalbuminuria-creatinina de 60. Ecocardio no tenía. Así que estos son un poco los casos. La idea es ahora darle la palabra a Karin, la pantalla, lo que Karin quiera, y que nos cuente, Karin, qué le pareció un poco los casos. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Buenísima la iniciativa.
tenés que dejar de compartir, Pau, así puedo compartir yo. Lo que pensé, como hay, digamos, somos profesionales de varias disciplinas, les voy a contar en 10 minutos algunas cosas que pensé de estos casos. No voy a decir todo lo que pensé porque hay mucha gente que tiene muchas cosas para decir, así que algunas cosas. Hasta hace relativamente poquito tiempo, cuando yo daba clase de diabetes, ponía esta mano que muchos de ustedes deben conocer y decíamos, dele su mano al paciente diabético, y poníamos en primer lugar, si uno tuviera que priorizar, hay tantas acciones para hacer con los pacientes que tienen diabetes, que una vez tiene que priorizar y cómo se ordena. En todos estos casos que vimos, no voy a hablar de educación diabetológica, porque estaría, ¿no? Pero eso atraviesa las inmunizaciones, toda una serie de abordajes que hay que hacer, pero si vamos a restringirnos a la persona con diabetes, decíamos, bueno, si fuma, que deje de fumar. Esta mano un poco está mostrando qué intervenciones son las que más años podrían hacer que el paciente gane, ¿no? ¿Con qué cosa compra más años? ¿Con qué cosa compra más salud? Y acá, entre los 3 casos, tenemos un paciente que es fumador, que es el tercero. Sabemos que es mucho más difícil lograr que deje de fumar que darle un fármaco, pero habría que ir con ese paciente realmente, el último, el paciente monorreno, intentar esto. Decíamos, en segundo lugar, controlar la tensión arterial, que de eso supongo que va a haber algún debate por la meta, pero también el control de la tensión arterial es algo que hace ganar años a los pacientes con diabetes. Decíamos, en tercer lugar, agregue estatinas. En cuarto lugar, agregue metformina y la aspirina con toda la controversia que tiene. Y recién en quinto lugar decíamos control estricto de la glucemia, en términos no de que no sea útil, sino esto que decíamos, qué cosas son capaces de disminuir la mortalidad global de los pacientes con diabetes. Y decíamos, no de vuelta a la mano, o sea que las prioridades eran así. Esto, ahora voy a hacer una pequeña disquisición, porque a partir de estos fármacos que aparecieron en nuestras vidas hace relativamente poco, hay algo de esto que cambió. Probablemente en la mayor parte de los pacientes con diabetes esto siga siendo así, pero vamos a tener que hacer una salvedad. En medicina familiar, los que alguna vez me escucharon, sabemos que nosotros tratamos de tomar decisiones teniendo en cuenta estos 3 aspectos. Uno son las guías de práctica clínica, qué dice la evidencia, qué dicen los ensayos clínicos, pero por otro lado, qué dice el paciente o la paciente acerca de lo que quiere para sí y qué puede hacer la paciente o el paciente. En estos 3 casos que presentó Pauli, hay un recorte muy recortado. No sabemos si estos pacientes además tienen otras patologías, qué comorbilidades, si están deprimidos, si están desempleados, si están confinados por la pandemia. O sea, hay un montón de cosas que no sabemos y que a la hora de tomar las decisiones indudablemente importan. Pero hicimos un recorte. Y una cosa que muchas veces decimos es que tanto las metas de hemoglobina glicosilada como algunas cuestiones farmacológicas tienen que ser tomadas en conjunto con los y las pacientes, y muchas veces lo decimos rápido y no miramos esto. Entonces, uno de los temas, que es la meta de hemoglobina glicosilada, que estamos razonablemente de acuerdo que debiera estar alrededor de 7, salvo algunas circunstancias en donde podríamos ir un poco más abajo, y acá me meto en los casos que vimos. Tenemos al paciente vascular, que está con una meta de 7,1, como meta lo podríamos considerar razonable, pero ahora vamos a ver algo de los fármacos, de lo que pienso de ese paciente. La señora que está insulinopénica, que tiene una hemoglobina glicosilada de 7, pero es una mujer bastante joven y está insulinopénica, así que ahora vamos a hacer un comentario de esto. Y el señor monorreno, que tiene 7,8, claramente no está en la meta que uno desea. Pero en esto de negociar la meta, tal vez, y esto está en inglés, pero todo el mundo entiende que habría que tener alguna herramienta que nos permita indagar cuán importante o peligroso o riesgoso o deseable es para ese paciente que tenemos adelante llevarlo a una meta de 7 y ver cuáles son sus preocupaciones respecto de la hipoglucemia, respecto de otros problemas de salud, respecto de tomar medicación. Y el otro tema, que lo menciono rápidamente para no irme de tiempo, es que muchas veces las guías de práctica clínica y la evidencia que leemos está orientada a una enfermedad y no está orientada a las personas. Las personas tienen otras cosas. Entonces, nosotros miramos qué fármacos habría que darles, de acuerdo con las guías y con la evidencia, en diabetes, pero ya tenemos evidencia suficiente de que cuando los pacientes tienen comorbilidades, podemos tener potencialmente interacciones peligrosas, aún
aplicándole al paciente la guía tal cual la guía lo dice. Entonces, necesitamos guías que vayan orientándose a la multimorbilidad. Entonces, para no eludir el bulto de algunas cosas farmacológicas de los pacientes que vimos, tuve el orgullo, el honor de participar en el panel de expertos de esta guía de diabetes mellitus, la guía nacional, que se hizo con la metodología GRADE y que hace poquito le pasamos el instrumento a GRI2 y da realmente que es una guía muy bien confeccionada. La meta, como dijimos, como control 7 de los 3 pacientes, el señor vascular que tiene 7,1 podríamos decir que está en meta, la señora y el señor monorreno diríamos que en principio no. Y una cosa, no voy a hablar de todos los fármacos, porque estos pacientes, muchos dicen que tienen dislipidemia, y por los valores de lípidos que tienen, me da la sensación que algunos están medicados con estatinas. Probablemente el señor vascular tenga todo el combo antiisquémico, porque tuvo una cirugía de revascularización, etcétera, así que con eso no me voy a meter. Pero sí tal vez algo que para la gente que hace atención primaria, medicina familiar general, está menos en el radar, es que en este paciente de alto riesgo vascular, más que alto riesgo, un señor con enfermedad vascular establecida, tenemos evidencia fuerte para que si no está en meta, y acá claro, y aún estando en meta, por el efecto cardioprotector independiente que tienen los inhibidores, estas drogas de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que hemos conocido hace no tanto tiempo, podría ser una indicación, pero en este paciente que tiene diabetes tipo 2, obesidad y enfermedad cardiovascular, un análogo del GLP-1 podría ser una alternativa. Estas drogas no las prescribimos por haber sido probadas con resultados subrogantes, sino porque disminuyen la mortalidad global en estos pacientes. Y entonces vuelvo a la mano que les di al principio de esta pequeña disertación, que probablemente esa mano siga siendo cierta, pero en los pacientes con alto riesgo vascular, y ni que hablar en los que tienen enfermedad cardiovascular establecida, la prescripción de estas drogas les hacen ganar vida. En esto que yo decía, ¿cómo se compra vida? Bueno, estas drogas nos ayudan o les ayudan a los pacientes a comprar vida. Un temita es el costo, de eso podemos hablar al final. Y ahí tenemos la señora con insulinopenia, y realmente esta es una recomendación fuerte, que las personas que al momento del diagnóstico, pareciera que esta mujer era así, tienen síntomas de hiperglucemia sintomática, hay que indicarles insulina. Podemos iniciar con insulina Betaine, que es una cosa que el médico de familia general clínico puede manejar, con las dosis habituales, 0,1, 0,2 unidades por kilo. Así que esta mujer es una mujer joven, tiene muchos años por delante, tiene mucho tiempo de que la enfermedad le pueda hacer daño micro y macrovascular, pero para responder rápido y no meterme con todo, ni con microalbuminuria, quiero dejar que mis colegas puedan hablar también de otros aspectos, así que solo me estoy metiendo con esto. Así que no mucho más para decirles, excepto que me gustaría del paciente del caso 4, que es el señor que tiene índice de masa corporal de 33, esa dislipidemia tan heterogénea, HDL bajo, triglicéridos altos, ese señor que es un descontrol, que uno cuando tiene consultorio dice por dónde empiezo, es fumador. Bueno, otra vez, priorizarnos, ponernos metas, negociar con el paciente, el timing, ¿no? Es importante que deje de fumar, y probablemente las drogas uno iniciaría con, si el clearance entiendo que lo permite, con metformina, y hay que darle estatinas, hay que hacer que deje de fumar y muchas cosas. Dejo para que la gente que hace nutrición, tal vez, diga qué piensan de la cirugía, de ofrecerles que sea un candidato a cirugía bariátrica este paciente. Así que bueno, creo que estuve tiempo, muchísimas gracias y seguimos. Gracias, Karin. Gracias, Karin. Súper interesante. Flor, ¿querés seguir vos? Y cómo no, ¿me escuchan? Sí, se escucha bárbaro. Bien. Bueno. Bueno, se ve en la pantalla, ¿no? Bien. Bueno, mi nombre es María Florencia Correa, yo soy especialista en medicina interna y en nutrición, pertenezco al servicio de clínica médica y al equipo que tenemos de diabetes del servicio de clínica médica, liderado por la doctora Paula Russo.
Bien, entonces, con respecto al primer caso, que es un paciente con diabetes de 10 años de evolución, de 77 años, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal, si tenemos en cuenta que tiene una microalbuminuria positiva, no tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca descompensada ni internaciones, pero sí sabemos que tiene un riesgo aumentado, ya que tiene enfermedad coronaria, una cirugía de revascularización y una hipoquinesia en el ecocardiograma, y es un paciente que, dada la edad y las múltiples comorbilidades, deberíamos evaluarlo para también ver cómo está su condición funcional y si es un paciente frágil. Por lo tanto, siempre en el consultorio de clínica médica hacemos, por supuesto, un abordaje integral del paciente. Creo que justo en este paciente la diabetes no es ni el único ni el principal problema. Es un paciente de muy mal pronóstico por su enfermedad cardiovascular establecida y sus múltiples eventos cardiovasculares, por lo tanto debemos hacer foco en todos sus factores de riesgo, creo que por igual, ¿no es cierto? Entonces, como primera medida, y como muy bien dijo Karin, digamos, nosotros tenemos que evaluar el escenario completo, primero ver sobre todo las medidas no farmacológicas, que en este paciente son súper relevantes, ponerlo en un plan intensivo de descenso de peso, evaluar, digamos, un plan de actividad física, por supuesto en conjunto con cardiología, a ver qué capacidad funcional tiene, y por supuesto revisar que tenga un tratamiento adecuado para su enfermedad cardiovascular, ¿sí? Debería estar recibiendo estatinas de alta intensidad, aspirina, bueno, un tratamiento con IECA y beta bloqueantes, y no es menor el control, como dije antes, de todos los factores de riesgo. Entonces, evaluar que la hipertensión esté bien controlada, nos podemos plantear una meta de 130-80, evaluar en general con un monitoreo de la presión de 24 horas, si hay que intensificar ese tratamiento, siempre tiene que estar, por supuesto, con IECAS como primera opción. Y en cuanto a la obesidad, es un paciente que tiene más de 30 de índice de masa corporal, diabetes y enfermedad cardiovascular, debería estar con un tratamiento, además de, digamos, no farmacológico, un tratamiento farmacológico para descenso de peso. Por lo tanto, son múltiples las aristas que debemos evaluar y abarcar en este paciente. Y en cuanto a la diabetes, también siempre nos debemos plantear qué meta tenemos que lograr con este paciente. Una hemoglobina glicosilada de 7 parece ser adecuada, por lo tanto el paciente estaría bien controlado desde lo que es la hemoglobina glicosilada, pero cuando hablamos de tratamiento hoy en día y todo lo que plantean las últimas guías, es enfocarlo más bien no tanto a la hemoglobina glicosilada, sino a las características y a las comorbilidades de cada paciente. En este sentido, vamos a focalizarnos más que nada en que el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, además tiene microalbuminuria, por lo tanto ya tiene enfermedad renal, es obeso y probablemente también tenga como otra comorbilidad la fragilidad, ¿sí? Entonces, la metformina siempre, la primera opción, es una droga muy noble y siempre la vamos a plantear como primera opción de tratamiento. Él está tratado con metformina, así que uno podría plantearse continuar con esta droga. Sin embargo, sabemos que las drogas, digamos, las guías sugieren, independientemente del control de hemoglobina glicosilada, agregar estos fármacos cardioprotectores. Por lo tanto, si bien no querríamos intensificar el tratamiento, ya que está en meta el paciente desde el aspecto de la diabetes, es el candidato indicado para agregar o un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2 para mejorar su pronóstico cardiovascular. Así que tanto agregarlo o rotarlo de metformina a alguno de estos fármacos sería la opción. ¿Qué hacemos en nuestro consultorio? Por lo general estas decisiones las tomamos de forma compartida con el paciente, ¿sí? Explicando por qué, o sea, cuáles son los fundamentos por los cuales agregaríamos una nueva droga teniendo la hemoglobina glicosilada en rango, y también explicándole los efectos adversos y teniendo en cuenta sobre todo el costo, que sabemos que son drogas que son bastante costosas. Por lo tanto, nuestra, digamos, visión sería agregar un fármaco cardioprotector con evidencia, siempre y cuando, digamos, esto se logre como una decisión compartida con el paciente. En cuanto al segundo caso, también, digamos, es una paciente que teóricamente la diagnosticaron con síntomas de insulinopenia, por lo tanto debería haber sido tratada con insulina en ese momento. Actualmente tiene una hemoglobina glicosilada en objetivo, si nos planteamos como hemoglobina glicosilada de 7, pero también tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular, por lo tanto debemos nuevamente hacer un abordaje integral.
y por ser diabética e hipertensa, dislipémica y con sobrepeso, plantearnos el agregado de estatinas y eventualmente de aspirina, teniendo en cuenta que tiene más de 50 años, diabetes, más de un factor de riesgo cardiovascular, y si tiene bajo riesgo de sangrado, sería una opción la aspirina como prevención primaria. Y en cuanto a la diabetes, la meta sí la podemos plantear como un poco menor, de 6.5, es una paciente que tiene buen pronóstico y una edad, digamos, es joven, y con el tratamiento creo que en este caso focalizarnos en la prevención cardiovascular primaria y su sobrepeso. Por lo tanto, siempre, en este caso metformina, si ella todavía, digamos, está sin síntomas de insulinopenia actualmente, y agregar las drogas cardioprotectoras, o sea, que mejoran el pronóstico cardiovascular, como agonistas de GLP-1 e SGLT2, buscando una meta un poquito más exigente de 6.5. Y con el último paciente, que es un paciente obeso, con dislipidemia heterogénica, obesidad y tabaquismo, tiene, digamos, me parece como uno de sus factores pronósticos más graves, ya tiene enfermedad renal, habría que evaluarlo obviamente para también enfermedad microvascular, pero sí, sobre todo, hacer un abordaje integral. Es un paciente que sí o sí tiene que bajar de peso, evaluar un tratamiento también farmacológico para bajar de peso, obviamente estatinas, uno puede plantear también agregar omega 3 o eventualmente fibratos, por el tema de la dislipidemia, pero también nos podemos plantear desde el punto de vista de la diabetes una meta más exigente de 6.5, y el tratamiento sí dirigirlo a que baje de peso, que no tenga un evento vascular y sobre todo a proteger sus riñones. Por lo tanto, la metformina siempre va a ser nuestra primera opción, pero en este caso, que el paciente es monorreno, ya tiene microalbuminuria, plantear el ISGLT2 como protector renal y también un agonista de receptor de GLP-1 como también alternativa. Yo creo que desde mi perspectiva, es un paciente que si no responde, digamos, a las medidas no farmacológicas y farmacológicas para descenso de peso, eventualmente debería ser considerado para una cirugía bariátrica. Así que eso es todo. Bueno, gracias, Flor. El turno de Daniel, ¿no? Paula, ¿podríamos compartir el caso clínico, así ya la audiencia lo ve obvio. y vamos a ir charlando? ¿Cómo no? A ver si compartí bien. Pará, que sea atrás para adelante, ahí te comparto. ¿Se ve mi pantalla o no? No, todavía no. Todavía no. Ahí va. Ahí se ve, ¿no? Bien. Ahí está. Este es el caso 1, Daniel. Este es el caso 1. Bueno, antes de empezar con el caso 1, quiero aclarar que ustedes sabrán que a partir de 2008, la FDA empezó a exigir para autorizar el uso de medicación, maquinal medicación acá antidiabéticos, la exigencia de no inferioridad cardiovascular de cada droga, ¿no? Esta exigencia luego generó grandes conocimientos al respecto y generó también posibilidad de indicar o elegir distintos fármacos, no solamente contemplado en reducir los valores glucémicos, sino priorizando aquellas condiciones clínicas que predominan los pacientes diabéticos. Por lo cual está orientado mucho más las guías actuales hacia una, digamos, atención integral de un paciente diabético. Con ese criterio, si empezamos a analizar el caso número 1, que es un paciente de adulto mayor, de edad avanzada, como bien dijo María Florencia, es un paciente frágil, con altísimo riesgo cardiovascular, con enfermedad aterosclerótica establecida, pero sin embargo, por supuesto, debe estar medicado con polifármacos para controlar todos los patrones metabólicos, dislipémicos, glucémicos. Sin embargo, este paciente, si vemos el estudio, está bastante bien controlado a nivel metabólico, excepto con un poquito de aumento de triglicéridos de 213 y leve pérdida de microalbuminuria por la orina. Antes de yo decidir un tratamiento al otro, también estaría bueno en este paciente
evaluar, como hemos dicho anteriormente, la condición que está cruzando este paciente, cómo evaluar el estado funcional y el estado cognitivo, los factores socioeconómicos del paciente y también si tiene contención familiar o no antes de decidir por un tratamiento u otro, ¿no? Porque de esa manera vamos a poder conocer mucho mejor al paciente que está enfrente nuestro y tomar una conducta terapéutica mucho más adecuada y acorde al paciente. Yo creo que en este paciente tendremos que verificar la adherencia de cambio de estilo de vida porque está muy bien, creo que debe estar muy bien medicado porque un paciente con 40 de LDL no se logra solamente con dieta y ejercicio, por lo tanto debe tener una estatina de, digamos, una dosis bastante generosa, por supuesto debe estar medicado para hipertensión, así que a nivel cardiovascular yo creo que está bastante protegido. Si queremos hacer muy minuoso, yo diría que en este paciente verificaría la adherencia de cambio de estilo de vida porque ya cumpliendo nomás solamente con un adecuado plan alimentario que está demostrado la dieta mediterránea, lo que más evidencia tiene en los pacientes diabéticos, y con realización de actividad física. Acá quiero detener un poquito con la realización de actividad física porque en los adultos mayores es mucho más importante realizar actividad física que cuidar con la comida en sí. Porque ellos fisiológicamente, este sobrepeso o obesidad es un cambio fisiológico. Acordemos que cada vez que nos envejecemos va aumentando la grasa visceral y vamos a ir encogiendo de altura. Entonces, muy probablemente el índice de masa corporal se va a ir aumentando. Por lo cual nosotros no podemos pretender que este paciente logremos a peso normal porque de esa forma puede ser hasta perjudicial, con pérdida de masa muscular y pérdida de funcionamiento. Así que yo creo que vamos a tener que reevaluar la adherencia y con la adherencia, si no podemos lograr la meta objetiva más que nada glucémico y no, más que nada el control lipídico de triglicéridos, porque reduciendo un poquito los hidratos de su plan alimentario, yo creo que se puede lograr junto con el ejercicio y también se podría lograr disminución de la microalbuminuria. Si hay que intervenir de alguna forma, yo aumentaría un poquito la metformina, más efectiva que a 1,5 gramos. Y de ser necesario la segunda droga, yo acá por ahí no coincida con la colega, por ahí yo pensaría un inhibidor de DPP4, más que nada por el caso de efecto adverso que tiene este fármaco, ¿sí? Y sin riesgo de hipoglucemia y interacciones farmacológicas, porque vamos a recordar que este paciente debe estar muy medicado, polimedicado, el cual después tenemos que pensar muy bien las interacciones farmacológicas. Así que, y a su vez, la inhibidora de PP4 ha demostrado beneficio en las complicaciones microvasculares. Si no, también no es mala idea de optar por un GLP-1, pero en este caso, más que nada por la indicación que tiene, pero también tenemos que tener mucho cuidado en este paciente, porque es un anciano frágil, el cual, y a su vez el inhibidor el agonista GLP-1 no está tan estudiado a la edad de este paciente, ¿sí? Que tiene 77 años, que no hay mucho estudio con adultos mayores de este tipo, de esta cantidad de años, y por otro lado, por el costo, ¿no? Por el costo de fármaco, un jubilado bancarse, digamos, un agonista GLP-1, no sé si va a poder. Por eso yo previamente había mencionado que deberíamos evaluar todo el contexto familiar, si puede sostener un tratamiento. Y por otro lado, como agonista GLP-1 produce pérdida de peso a expensa de inhibición a nivel central de apetito, corremos riesgo que produzca en un paciente frágil una desnutrición y con frecuencia pérdida de masa muscular. Así que GLP-1, a pesar de que tiene evidencia que previene o reduce los eventos cardiovasculares, más que nada, acordemos que es prevención de ictus, no otra cosa, o inhibidor de SGLT2, también sería buena opción, pero también tendremos que evaluar todos esos contextos, digamos, del paciente.
Daniel, perdón que te queda un minuto. Ah, perdón, el caso 2. Bueno, esta señora, yo creo que es una mujer de 54 años con moderado riesgo cardiovascular y también asociado con riesgos cardiovasculares, ¿no? Con buena expectativa de vida, a pesar de que tiene síntomas de insulinopenia. Yo considero con Karina que hay que bajar la toxicidad glucémica con insulina basal, pero hay que hablar al paciente que la insulina va a ser momentáneo, no va a ser, digamos, algo que va a tener que aplicar insulina por su vida, sino bajamos la glucotoxicidad y podemos, una vez bajado, podemos incorporar la metformina, ¿sí? Y de ser caso, de ser necesaria la segunda droga, yo elegiría más la inhibidor de SGLT2, por más que nada paciente con sobrepeso, y tendría mucho beneficio a nivel de su hipertensión arterial. Caso 3. Bueno, este paciente, como ustedes verán, que está totalmente fuera del rango glucémico, metabólico, lipídico, como usted quiera llamar, pero a mí me da impresión que este paciente ni siquiera tiene conciencia de su enfermedad, ¿sí? Y que no ha recibido ninguna pauta nutricionales y cambio de hábitos de estilo de vida, y tampoco ha recibido una educación, digamos, diabetológica adecuada, porque recordamos que este paciente, su diagnóstico de diabetes fue un hallazgo prequirúrgico, por lo tanto el paciente ni siquiera, yo creo que no debe tener ninguna conciencia de su enfermedad, de lo que puede hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer este paciente es educarlo y reforzar sus pautas nutricionales y que haga actividad física. Y de ser necesario, estaría bueno no solamente empezar con metformina, yo empezaría con 2 drogas directamente, que es metformina asociado con agonista GLP-1, por su beneficio, como habíamos dicho con el paciente número 1, en el descenso de peso, porque este paciente no debe tener una buena conducta nutricional, debe tener atracones, debe tener un aumento excesivo de las porciones. Entonces, estaría muy interesante probar con esta droga, ¿sí? Para modificar sus conductas nutricionales y, por supuesto, obtener prevención de eventos cardiovasculares y mortalidad. Bueno, gracias Daniel. Bueno, hacemos un break de 8 minutos y nos encontramos -10 y sigue Javi Yunta contándonos su mirada. Gracias a todos, nos vemos en 8 minutos. Dale, no. Algo voy a compartir. Dale, todo tuyo. Tímido. Compartir. Bueno, seguimos con la segunda parte y le dejo la palabra a Javier. Esperen. ¿Compartió ahí? No. Sí. Ahí está. Sí, se ve, Javi. Bueno, en rigor de verdad, cuando me mandaron los casos clínicos, lo que me interesaba era saber un poco, no tanto de leerlos, sino ponerlos en la estructura que uno tiene por ahí de evaluación de los pacientes, ¿no? Entonces, a mí me parece importante reforzar algunas cosas que tienen algún sentido importante, por lo menos a nivel fisiopatológico. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos frente a un paciente con diabetes, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurre que hay que preguntarse es qué tipo de diabetes tiene. Porque muchas veces caemos dentro de esta situación de que la diabetes es todo lo mismo, ¿sí? Y bueno, en la primera evaluación de un paciente, tener una buena idea de qué tipo de paciente tenemos, creo que marca el seguimiento a futuro de ese paciente. ¿Cuántos años de evolución tiene el paciente con su diabetes? Eso es súper importante porque marca el pronóstico cardiovascular. ¿Qué edad tiene el paciente? Obviamente, porque hay guías para ancianos, para adolescentes. Tenemos muchas cosas para hablar de eso. Si tiene una alimentación fisiológica, ¿sí?
que me parece que eso es algo que entra en juego en los últimos años muy fuerte, con no solo el tipo de alimentos, sino las pausas entre alimentos, ¿sí? Se hace actividad física, ¿sí? Recordemos el músculo como tejido endocrino productor de IGF-21, ¿sí? Que es un antiinflamatorio. ¿Qué tan inflamado está nuestro paciente? Que esa es otra de las cosas que es muy importante, porque va a tener más posibilidades de desarrollar eventos cardiovasculares. Y cuáles son los factores que generan inflamación, ¿sí? ¿A qué está expuesto nuestro paciente? ¿Qué riesgo cardiovascular tiene, obviamente? ¿Qué grado de control metabólico tiene? ¿Sí? ¿Qué hemoglobina glicosilada maneja? Pero también qué variabilidad glucémica tiene. Son datos que hoy se vuelven cada vez más importantes. ¿Qué grado de control lipídico y de tensión arterial? Como ya dijeron, son los factores pronósticos más importantes en este grupo de pacientes. Si tiene sobrepeso y obesidad, otro marcador también. Si tiene daño de órgano blanco, en especial nefropatía, y si tiene esteatosis hepática. Yo creo que hoy un paciente que nosotros sospechamos o tenemos diagnóstico de diabetes y tiene sobrepeso o obesidad, siempre tenemos que estar pensando esta enfermedad oculta que es la esteatosis hepática. Yo creo que este es el panorama, digamos, o parte del panorama que me parece que es importante que resaltemos. No voy a hablar plenamente de qué es la diabetes porque no tiene sentido, pero sí resaltar que la diabetes lleva precisamente a lo que vendría a ser la enfermedad cardiovascular por medio del daño microvascular y macrovascular en cualquiera de sus formas, sea una diabetes tipo 1 o sea una diabetes tipo 2. El riesgo cardiovascular, que en este momento prácticamente todos los pacientes, como definimos últimamente el riesgo cardiovascular, todos entran dentro de muy alto riesgo o alto riesgo, no hay un riesgo bajo o moderado prácticamente. El moderado es solo para los pacientes de reciente diagnóstico con diabetes tipo 1, que vos sabés qué día empezó su diabetes. ¿Cuáles son los objetivos? Esto lo charlaron bien, estos son los objetivos, y obviamente todo es para prevenir eventos cardiovasculares, y esto siempre me interesa mostrarlo, porque es un estudio viejo, es el UKPDS, pero es de donde sale todo, y a mí lo que me interesa mostrar es cómo el descenso, ¿sí? Por ejemplo, prácticamente para todos los outcomes, ¿no? Pero por lo menos en lo micro y macrovascular y enfermedad, infarto fatal, teniendo una hemoglobina glicosilada más baja, incluso sigue descendiendo la probabilidad de un infarto y de progresión. Entonces, no termina todo en la hemoglobina glicosilada de 7, como estaban diciendo, que está bien, que es algo que hoy se entiende mejor y por eso nos da la pauta de utilizar fármacos para lograr o tener el objetivo de hemoglobinas glicosiladas más bajas, que no a todos los pacientes tenemos que ver de la misma manera, como dijo la doctora Karen Kopitowski, tenemos que estar o orientarnos muy bien con el paciente que tenemos adelante, que el grado de control metabólico es un desastre en la mayoría de las poblaciones, ¿sí? Que la hemoglobina glicosilada llegamos en un 50% al objetivo, la TA lo mismo, el LDL lo mismo, y cuando queremos ver todo junto, solo un 12% tienen todas las pautas en objetivo. Entonces, ¿qué fármaco queremos elegir? El fármaco que vamos a querer elegir va a depender plenamente de qué paciente tengamos adelante. Y en esta guía está relacionado tanto el tema costos, ¿sí? Que está en esta línea, y la parte cardiovascular, que ya todos saben que hoy si tenés digamos, alto riesgo cardiovascular, empezarías con alguna de las dos fármacos que tienen efecto protector y también que utilizarías el SGLT2 como primera medida si tenés enfermedad renal. ¿Por qué tienen sentido, por ejemplo, los SGLT2? Por esto, que también es un principio que va más allá de lo hemodinámico que puedan generar, que es la activación del SIRS1 y la activación de AMP quinasa,
que en definitiva estimula la producción, o mejor dicho, mecanismos de autofagia y, digamos, de reciclaje mitocondrial, y disminuye los radicales libres y el estrés oxidativo en la célula. Por eso tiene tanta utilidad. Y fíjense, la metformina también activa una de las vías, por eso juntos tienen un poco menos de potencia con respecto a disminuir inflamación. Fíjense, estas son las guías KDIGO con respecto a enfermedad renal. Fíjense que ellos hablan de actividad física, ¿sí? De todo lo que vendría a ser cambios en el estilo de vida, y si vos tenés un clearance por encima de 30, hasta menos de 30, debieras mantener la metformina y el SGLT2 juntos. O sea que vos podrías empezar a utilizarlo, y esta es la información, la arrojó el Credence y el DAPA-CKD. ¿Sí? Y volviendo a los casos para ser puntual en ese sentido, el primer paciente tiene alto riesgo cardiovascular. Tiene, como dijo también el doctor Gu, 77 años, por lo cual hay que pensar en la posibilidad de fragilidad, y esto que es la pérdida de recursos, bueno, que lo pueden llevar a la fragilidad, ¿no? Tiene obesidad también. Yo creo que en este paciente tiene un buen control metabólico, porque tiene una hemoglobina glicosilada que para el grupo etario está muy bien, porque para este grupo etario en realidad pretenderíamos una hemoglobina glicosilada menos de 7.5, si tiene menos expectativa de vida podríamos tener hasta 8.5, así que ese no es un problema, pero sí me parece lógico ponerle una dosis acorde de metformina de 2 gramos, que es la que demostró tener efecto protector cardiovascular, por lo menos isquémico, después del UKPDS. Y eventualmente hay 2 opciones en la guía, que sería agregarle un SGLT2 o, por ejemplo, un GLP-1. Pero yo en este paciente utilizaría tal vez una dosis baja de GLP-1, ¿sí? Y dependiendo de la tolerancia la mantendría, teniendo en cuenta que la realidad es que es un paciente con enfermedad cardiovascular, en realidad vascular periférica, importante, que requirió un tratamiento vascular, tenía una angioplastía, ¿verdad? ¿Sí? Un stent. Un stent. Entonces, en este paciente que está revascularizado, tal no es el riesgo de los SGLT2, la realidad. Los SGLT2, en realidad lo único que se demostró es con la cana en el canvas de aumento de riesgo en pacientes que tienen alto riesgo, porque todos habían tenido alguna amputación previa. O sea que es el grupo de pacientes que con o sin drogas igual se vuelven a amputar. O sea, porque tienen alto riesgo, digamos, de enfermedad microvascular, y eso es lo que les corta el pronóstico, que es lo no revascularizable. Así que yo elegiría el GLP-1, además, porque con respecto a stroke tiene un poco más, un poco más de potencia con respecto a los SGLT2, y sería más protector de ese grupo de pacientes. Así que yo me utilizaría esa droga. Es verdad que en este grupo de pacientes podríamos utilizar, como dice Gu, un inhibidor de DPP4, también es más barato, es más fácil, no tiene que pincharse, es un paciente de 77 años, le genera muchísima más facilidad y no tiene prácticamente contraindicaciones, no lo puede llevar a la hipoglucemia, mucho beneficio en ese sentido. Con respecto a la paciente 2, yo creo que ahí lo que nos falta es más diagnóstico. Yo creo que, o sea, puede ser que un paciente se haya presentado de inicio con pérdida de peso, glucosuria, digamos, todos los síntomas cardinales, pero yo me quedaría más tranquilo si evalúo, por lo menos, si tiene autoinmunidad,
para ver que no sea un LADA, realmente sería interesante. Y en este grupo de pacientes que se presentan con diabetes abrupta, siempre hay que pensar en tener una imagen del páncreas, por el hecho de que algunos tumores pancreáticos se presentan de esa manera. Para nosotros es un indicador, una hiperglucemia que muchas veces después se controla con antidiabéticos orales, pero yo trataría en primera instancia de ver qué paciente tengo para tomar la mejor decisión. Hasta el momento de tomar otra decisión, yo usualmente este tipo de pacientes lo insulinizamos. Pero hay que ver cómo se comportó. Capaz que le pusieron metformina o empezó a hacer un poco de dieta y a los 3-4 días está con glucemias prácticamente normales. Eso nos habla de la glucotoxicidad que lo llevó al evento. Así que yo pensaría, pero ahí me gustaría más diagnóstico para tomar una decisión mejor. Y con respecto al paciente 3, que también es un paciente de alto riesgo cardiovascular, estoy seguro que este paciente además tiene, yo creo que tiene probablemente no solo la enfermedad renal, la obesidad, sino que también tiene que tener un hígado graso. En tal caso, creo que hay que ser exigente. Yo le indicaría la dosis máxima que pudiera llegar de metformina y le agregaría un inhibidor de SGLT2 como protector cardiovascular. Pero además, porque los SGLT2 tienen esta ventaja de estimular la lipólisis, en realidad la vía de la beta-oxidación en el hepatocito, y esta producción de cuerpos cetónicos es parte de lo que es el otro mecanismo por el cual el hepatocito se puede desembarazar de ácidos grasos, y es la vía de escape fisiológica para salir de la esteatosis hepática. Así que yo buscaría esa droga, no buscaría, tal vez, ustedes saben que en todos lados se habla mucho del análogo de GLP-1 en este sentido también, pero recordemos que el líder tiene, creo que en total tiene 32 pacientes, no me acuerdo si son 32 o 42 pacientes. Es una droga que tiene su funcionalidad, y lo que más tenemos que saber de todo es que, independiente de las drogas, lo que más funciona con la esteatosis hepática es disminuir el peso, por el medio que se logre. La alimentación es el número 1, y tener cuidado porque si tiene una esteatosis hepática y en algunos casos, en condición de bariátrica, tiene la posibilidad de progresar. Así que, de igual manera, ese es un punto que es absolutamente de GU y que seguramente no es en esteatosis más evolucionados, son pacientes que ya están muy cerca de la fibrosis, los que evolucionan. Pero bueno, muy interesante los pacientes, hay muchas cosas, y lo bueno de esto es verlo de esta manera, integralmente, entre todos, y aportando entre todos un poco más. Bueno, muchas gracias. Gracias Javi. Bueno, creo que está ahí Rolo y Walter. Si querés, Javi, deja de compartir pantalla, a ver si ellos quieren compartir o... Hola Rolo, hola Walter, perdón que no los admití, no los reconocí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, ahora Walter va a comentar los casos y ahora compartimos pantalla. Dale, genial. Bueno, buenas tardes para todos. Había 3 casos, 3 pacientes diabéticos, y me pidieron... No compartís todavía, Wally, ¿eh? ¿Compartiste ya? Perdón. No se ve, no se ve. Espera, a ver, vamos a volver a intentar. Dale, yo te aviso cuando se vea. Vale. Yo compartí ya. Minimizala y vamos de nuevo. ¿Y dónde estamos? A ver arriba. Déjame. Fíjate vos. ¿Lo habías puesto? ¿Sí?
A ver, vamos a ver si aparece ahí. Acá. Ahí. Ahí. Compartir. Acá, compartir. Ahora, Pau. Ahí está empezando, sí, genial. Ponerla como Ahí presentación y genial. Listo. Dale, bueno, te decía, perdón. Nada. Eran 3 casos diabéticos. El primer caso, que era un caso de paciente diabético en prevención secundaria, y los otros 2 en prevención primaria. Así que me pidieron un poquito abordar el tema desde las nuevas guías cardiológicas, digamos, qué indicaciones tendría estos 3 pacientes. En el primer caso es un caso de muchísimo riesgo, porque como ustedes pueden ver con los antecedentes, es un paciente no solamente por su diabetes en sí, sino que es un paciente panvascular, tuvo daño cerebeloso, tuvo daño coronario en 2 oportunidades, angioplastia, operado, bueno, todo lo que ustedes saben. O sea, es un paciente, lo que nosotros llamamos habitualmente panvascular, además de ser diabético, es hipertenso, dilipémico, ha fumado, bueno, todo lo que ustedes han presentado del caso. Para nosotros, desde el punto de vista de la estratificación de riesgo, este paciente no hay duda que está en la pirámide de la clasificación. Es un paciente de muy alto riesgo, por lo que les decía antes, porque tiene enfermedad vascular clínica, pero porque además es un panvascular y eso le agrega un riesgo adicional. Así que para nosotros de la cardiología es un paciente de muy alto riesgo. Creo que antes que se cortara el Zoom, había dicho que la aspirina, obviamente, en prevención secundaria no hay duda de que tiene que recibir, y que las metas del LDL, según las últimas guías europeas, que se han vuelto más exigentes, ahora estamos hablando de menos de 55 miligramos por decilitro de LDL para este tipo de pacientes. E inclusive, como es un diabético y suele tener dislipemia heterogénica, y por ahí no solamente nos focalizamos en el LDL, también es importante alcanzar la meta de no HDL, que también ha bajado y ahora es menos de 85 miligramos por decilitro para este tipo de paciente. El otro punto que también ha cambiado y que ha sido muy controversial y que lo hemos discutido con todos ustedes en múltiples espacios a lo largo de este año, es el tema de la medicación antidiabética. Bien, y de estas guías del 2019, dicen que en un paciente de muy alto riesgo, insisto, como este paciente diabético panvascular, si venía con metformina, que entiendo que es el caso, que venía medicado con metformina, deberíamos agregar o considerar agregar una droga, ya sea un inhibidor de SGLT2 o un agonista GLP-1, con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular. Pasando al caso 2, digamos, ahora nos encontramos con un paciente que está en prevención primaria. Gabriela era una mujer de mediana edad, que tenía un sobrepeso, que tenía diabetes desde hace unos años, hipertensa y dislipémica como factores de riesgo asociados, bueno, y todo lo que ustedes ya discutieron previamente. Tenía 74 de LDL, no me queda claro si estaba medicada o no con estatinas, pero desde el punto de vista cardiológico y en cuanto a la estratificación del riesgo, ustedes saben que los diabéticos, para las nuevas guías, pueden ser de moderado, alto o muy alto. No existe el diabético de bajo riesgo, por supuesto. Y encontrar un diabético de moderado riesgo también es algo muy extraño. La mayoría de los diabéticos que vamos a ver en consultorio van a ser de alto o muy alto. Bueno, en este caso, Gabriela es una mujer que tiene algún otro factor de riesgo asociado, así que por eso es considerado como una diabética de alto riesgo, no de muy alto riesgo como era el caso anterior. Las guías, en ese caso, en ese escenario, nos dicen que deberíamos, por ejemplo, las guías americanas, dar estatinas de moderada intensidad. Es decir, aquellas estatinas que sean capaces de bajar entre un 30 y un 50 el nivel del LDL. Y de lo que tenemos acá, más usados por nosotros en nuestro país, atorvastatina 10 o 20, rosuvastatina 5 o 10 serían algunos ejemplos. Las guías europeas que nos dicen, bueno, estratifique el riesgo y dé la dosis adecuada de estatinas para lograr la meta correspondiente a ese estrato de riesgo. Como dijimos, este paciente era de riesgo alto según la clasificación o la estratificación y le correspondería, según estas nuevas metas de estas nuevas guías, tener un LDL menos de 70 y un no HDL menos de 100, teniendo en cuenta, insisto, que es un paciente diabético y como suelen tener dislipemia heterogénica, no nos tenemos que quedar solamente con el objetivo del LDL, sino también ampliar a este segundo marcador lipídico relevante en los diabéticos, que es el colesterol no HDL. Con la aspirina, a diferencia de lo que sucedía en el caso anterior, esta chica, Gabriela, está en prevención primaria, por lo tanto la evidencia, ustedes saben que no es tan fuerte para indicar la aspirina.
Las últimas guías europeas lo han colocado como una indicación 2B-A, o sea, más no que sí en este grupo de pacientes. Y finalmente, no me queda claro tampoco si venía medicado o no con metformina, por eso le pongo las dos opciones que nos recomiendan las guías para esta paciente diabética de alto riesgo. Lo mismo, si no venía con metformina, entonces lo que nos dice las guías es que consideremos agregar de primera opción las nuevas drogas antidiabéticas con eficacia cardiovascular demostrada, y si no venían con metformina, perdón, y si estaban con metformina, continuar con la metformina, pero agregar entonces, insisto, en un paciente de alto riesgo, estas nuevas drogas antidiabéticas. Finalmente, el último caso también era un paciente de diabetes en prevención primaria, pero tenía algunos otros factores de riesgo asociados. Martín era más joven, era obeso, tenía dislipemia marcada, era hipertrigliceridémico, fumaba y además tenía, era monorreno, si bien por los niveles de creatinina que manejaba estaba dentro de los parámetros normales. Pero era un paciente que era más joven, pero que tenía más factores de riesgo asociados. Nuevamente, según nuestra estratificación de riesgo, el tener 3 o más factores de riesgo asociados, claramente obesidad, claramente dislipemia y además fumaba, lo ubica en la categoría de muy alto riesgo. A pesar de estar en prevención primaria, lo ubica también en la categoría de muy alto riesgo. En este caso, según las guías americanas, como está en prevención primaria, nuevamente dice denle estatinas de moderada intensidad, como pasaba en el caso de Gabriela, pero aclara, si hay múltiples factores de riesgo, sería razonable indicar inclusive estatinas de alta intensidad. Las guías europeas siguen diciendo lo mismo, o sea, clasifique el riesgo, fíjese qué LDL tiene que conseguir y para alcanzarlo utilice la dosis adecuada. O sea, no habla de dosis o intensidad de estatina, sino de alcanzar el objetivo terapéutico, que vuelvo a repetir, en el caso de los pacientes de muy alto riesgo, aunque sea en prevención primaria, como este caso, las guías son muy exigentes en este grupo de pacientes y nos dicen que tenemos que llevar el LDL a menos de 55 y alcanzar un 50% en la reducción del LDL. Y luego, nuevamente, el no HDL para este paciente sería menos de 85. La aspirina en prevención primaria, lo dijimos, está más que no que sí. Y en este caso, entiendo que es un diabético de reciente diagnóstico, así que entiendo que tampoco estaba medicado. Por lo tanto, nuevamente repaso estas guías que dicen que en el paciente diabético de muy alto riesgo deberíamos considerar de primera línea, en el paciente que no venía medicado, a las nuevas drogas, a los inhibidores de SGLT2 o agonistas GLP-1, siempre, insisto, con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular. Y finalmente, para los 3 casos, por eso lo pongo en una sola placa, porque no cambia, digamos, la concepción de estas últimas guías para diabetes del 2019, es el tema de la presión. Las guías en el 2013 habían establecido que el objetivo de la presión arterial era menos de 140/85 para los diabéticos, pero en el 2019 se volvieron un poco más complejas porque hablan de un objetivo individualizado. O sea, dicen, bájele menos de 130, pero no menos de 120. Bájele menos de 80, pero no menos de 70. Y si el paciente es anciano o el paciente tiene más de 65 años, entonces estaría bueno dejarlo en 130, entre 130 y 140. Entonces es un objetivo bastante más individualizado y teniendo en cuenta o contemplando el riesgo que podría tener bajar demasiado la presión arterial en estos pacientes con la famosa curva J. Así que bueno, eso es más o menos vamos a dejar de compartir. Gracias, Walter. Buenísimo. Súper claro. Perdón por la interrupción. No, igual fue nuevo. Vale, Zoom se cayó. No de ustedes. Sí. Digamos, básicamente el concepto actual es, las guías se pusieron más exigentes, las guías bajaron los niveles de LDL que le exigen a nuestros pacientes, por lo tanto tenemos que medicar con mayor intensidad para poder lograrlo. No es lo mismo claramente prevención secundaria que primaria. El tema de la aspirina también va por ese lado, o sea, es claro la aspirina en prevención secundaria, no tan claro en prevención primaria. Con Karin lo hemos discutido varias veces acá en el simposio, la evidencia de la aspirina en prevención primaria, aún en los pacientes diabéticos todavía necesitamos más información. Y el tema de los nuevos antidiabéticos, bueno, es su tema, pero digamos, claramente estas nuevas guías del año pasado rompieron o patearon un poco el tablero al establecer como primera línea, no en todos los pacientes, sino en los pacientes
de muy alto o alto riesgo en prevención primaria y obviamente en los pacientes en prevención secundaria, estos nuevos grupos farmacológicos. Así que eso es todo. Gracias. Bueno, le doy el paso a Gustavo. ¿Están viendo? Sí, se ve perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, muy interesante y muy enriquecedor todo este tipo de abordaje multidisciplinario para pacientes que son de la práctica diaria. Bueno, 3 puntos nomás me gustaría comentar, 2 palabras de lo que significa la enfermedad renal en el diabético, un repaso rápido a las nuevas guías que algo mostró Javier recientemente, y luego cómo aplicaríamos esto a los casos clínicos, tratando de enfatizar el punto de vista del nefrólogo, porque así aprovechamos lo que cada uno puede aprovechar de distinto. Bueno, ustedes saben bien que, digamos, la enfermedad renal no se produce en todos los pacientes con diabetes, pero una cantidad muy importante de ellos la va a sufrir y son pacientes que están en riesgo de progresar a etapas avanzadas de enfermedad renal crónica terminal e ingresar a planes de diálisis o trasplante. En los planes de ingreso de diálisis, la diabetes comporta aproximadamente el 50% de las causas. Cuando uno dice la diabetes, no está diciendo la nefropatía diabética estrictamente, sino la enfermedad renal en el diabético, vamos a ver que esto tiene algunas aristas. Pero no solamente en los pacientes con más avanzados grados de disfunción renal, esto es importante, sino que la diabetes comporta una morbimortalidad mucho mayor en cualquier estadio de disfunción renal. De hecho, los pacientes que llegan a enfermedad renal crónica terminal e ingresan a diálisis son una minoría. Cualquier paciente diabético que progrese en su evolución tiene 6 veces más chance de quedar en el camino por un evento cardiovascular que de llegar a diálisis. Y este es el esquema clásico de la nefropatía diabética y traté de agrupar a los pacientes de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular y los niveles de albuminuria que presentaban. Vemos que es menos severo desde el punto de vista renal, insisto, voy a tratar de ceñirme fundamentalmente a esto, lo que presenta Gabriela que lo que presentaban Silvio Martín, que a mi juicio es el paciente más severo porque tiene mucha morbimortalidad en un paciente mucho más joven. Y esta idea de concebir la evolución de la nefropatía diabética considerando la tasa de filtrado glomerular y la pérdida de proteínas es lo que permite estratificar el riesgo de progresión de enfermedad renal, y también vamos a hacer esto mismo con los pacientes, como nos mostraban las guías CADIGO de 2012. Estas son guías de enfermedad renal crónica y no estrictamente del manejo del paciente diabético. Sí lo son las nuevas guías que están muy recientemente publicadas, son de octubre de este año, y que están divididas en 5 capítulos. El primero de ellos está vinculado a una estrategia de cuidados exhaustivo en los pacientes con diabetes, y cuando estamos frente a pacientes con diabetes, hipertensión y albuminuria, como son mayoritariamente estos casos que estamos viendo, la consigna es agregar siempre un bloqueo del sistema renina-angiotensina, bien con inhibidor de enzima convertidora o con bloqueante receptor. Recuerden que el bloqueo dual está desaconsejado a partir de los resultados del OnTarget, de la altitud, del VA-Nefron, etc. Por los riesgos de insuficiencia renal aguda y de hipercalemia. Entonces, con cualquiera de estas 2 drogas hay que bloquear el sistema renina-angiotensina buscando disminuir la albuminuria y buscando, por supuesto, los targets de control de tensión arterial a los que se refirió Walter y seguramente va a comentar luego el doctor Alfi. Pero no solamente hay que optimizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina en relación a estos targets de tensión arterial, sino buscando una situación de contracción de volumen relativa que se obtiene solamente a través de la disminución de la ingesta de sodio. Controlar la excreción de sodio urinario es fundamental para asegurarnos que nosotros realmente estamos disminuyendo toda la posibilidad de bloquear el sistema renina-angiotensina, de liberar la arteriola eferente y disminuir la presión intraglomerular. Hasta que yo no esté seguro que esto se produce, y esto se logra fundamentalmente disminuyendo la ingesta de sodio, yo no voy a estar seguro de que desde el punto de vista renal estas drogas necesitan agregar algo más para impedir su progresión a etapas más avanzadas de insuficiencia renal. El siguiente capítulo está dirigido a que los nefrólogos tenemos que aprender a manejar también la hemoglobina glicosilada en términos amplios. Ya se dijeron los targets adecuados, pero en relación a la severidad de la insuficiencia renal, a la presencia de complicaciones macrovasculares o otras comorbilidades, a la expectativa de vida y a los riesgos de hipoglucemia y su manejo posterior.
El tercer capítulo está vinculado fundamentalmente a intervenciones que tienen que ver con los estilos de vida. Y acá es muy importante, desde el punto de vista renal, que estos pacientes, además de disminuir la ingesta de sodio a menos de 5 gramos de cloruro de sodio, a menos de 5 gramos por día, deberían recibir una dieta de no más de 0,8 gramos de proteína kilo en todos los casos. El siguiente capítulo está dirigido al manejo, a las terapias antihiperglucémicas, de lo cual ya se mencionó demasiado, y sobre todo la importancia de la inclusión de estas nuevas drogas, inhibidores de SGLT2, como drogas de primera línea para el manejo de estos pacientes. Y todos sabemos, a partir de los distintos estudios con empaglifosina, canaglifosina, los beneficios desde el punto de vista renal que podemos obtener en estos pacientes. Los pacientes que tenemos hoy en discusión no son los clásicos pacientes que ingresaron en el estudio Clearance, que demostraron, aún con filtrados de glomerulares tan bajos como 30 mililitros por minuto, un excelente rendimiento desde el punto de vista renal, tanto que permitía disminuir la proteinuria y disminuir la tasa de progresión de insuficiencia renal, con muy buen control cardiovascular. Sabemos perfectamente que los otros estimulantes incretinas, los GLP-1, inhibidores de P4, también lo logran, pero a nivel renal el efecto es menos sostenido o menos claro. Por lo cual los inhibidores de SGLT2 comportan, junto con el bloqueo del sistema de renina-angiotensina, recordemos que en todos estos trabajos estaban combinados con el bloqueo del RAS, una suerte de disminución de la agresión hemodinámica sobre el riñón, ya no actuando sobre el arteriol eferente, sino disminuyendo el flujo plasmático renal al arteriol aferente, al restituir el aporte de solutos a la mácula densa, bloqueando los receptores a nivel del túbulo contorneal proximal que permiten la intrusión del sodio y la glucosa acopladas. Esta es una suerte de bloqueo dual, y de hecho en muchos de estos trabajos que todos conocemos perfectamente se han reportado casos de insuficiencia renal aguda, tal como que habían en los trabajos anteriores de bloqueo dual combinando IECAS y antagonistas de receptor. No obstante, es menos importante la cantidad de efectos adversos claramente comunicados en este sentido, pero uno tendría que tener cuidado con pacientes severamente contraídos de volumen, a los que le hacemos esta suerte de bloqueo dual con inhibidores del sistema renina-angiotensina y acoplando inhibidores de SGLT2, porque podríamos tener algún caso de insuficiencia renal aguda. Inclusive parte de los efectos adversos vinculados a amputaciones y disminución del riesgo periférico podrían tener que ver también con esta disminución con esta situación de contracción volumétrica severa en pacientes con mucho daño vascular previo. El último está dirigido fundamentalmente a la capacidad de los planes de educación y empoderamiento del paciente diabético para manejar su enfermedad. Desde el punto de vista renal, Gabriela no tiene severo compromiso renal, si es que tiene alguno. Puede existir algún tipo de hiperfiltración inicial, pero podría también ser uno de esos pacientes que nunca va a comprometer el riñón. Por lo cual, desde el punto de vista renal, yo, más que las medidas que se han tomado y lo que se comentó abundantemente anteriormente, no podría aportar demasiado. La duda podría ser, ¿podría yo prevenir la aparición de microalbuminuria en pacientes que no la tienen en los años iniciales de desarrollo de diabetes tipo 2? Hay un trabajo que es el Benedict del grupo de Bérgamo, que mostró que esto es posible de lograr con Trandolapril y no con Verapamilo. En un momento que se hizo el estudio, estamos hablando de más de 15 años atrás, se postulaba que los bloqueantes cálcicos podían tener este efecto, y este estudio demuestra que solamente se puede lograr en los pacientes con bloqueo del sistema de renina-angiotensina. No obstante, de ninguna forma es una indicación utilizar bloqueo del sistema de renina-angiotensina desde el punto de vista renal, insisto, en aquellos pacientes que no desarrollaron albuminuria. En el caso de Silvio, es un paciente, digamos, de casi 80 años, con compromiso macro y microvascular, no sabemos cómo es el fondo de ojo, y en sentido estricto, el compromiso renal es de una microalbuminuria
no demasiado relevante, mucho menos importante que la de todos los pacientes que vemos en los estudios clásicos. Y uno debería estar seguro que el bloqueo del sistema de angiotensina, si es que lo está recibiendo casi con seguridad, está acoplado a esto que yo decía de la ingesta de sodio. Porque si uno reduce la ingesta de sodio en este paciente y reduce seguramente el peso, porque es un paciente con sobrepeso evidente, con obesidad prácticamente, podría obtener un efecto de disminución de la microalbuminuria, disminuyendo los efectos de hiperfiltración residual que puede tener este paciente, sin necesitar, insisto, desde el punto de vista renal, acoplar otra droga. Y el caso que más me preocupa a mí por su corta edad es el paciente de Martín, porque desde el punto de vista renal, además de ser el que tiene mayor albuminuria y menor tasa de filtrado glomerular, a pesar de ser un paciente diabético, monorreno y obeso, que son todas circunstancias que contribuyen a hiperfiltración, podría ser que incluso la albuminuria formase parte de la hiperfiltración vinculada a obesidad y vinculada a su condición de monorreno. Esa creatinina de 1.2, que a Walter no le llamaba demasiado la atención, habría que ver si esto es antes del rastreo quirúrgico para su operación de su carcinoma renal, inmediatamente después, cuando no tuvo posibilidad todavía de desarrollar hiperfiltración el riñón remanente, o 2 meses después, cuando lo logró. Y en este caso sería muy grave, porque este paciente no pudo hiperfiltrar y no pudo aumentar más su tasa de filtrado glomerular de acuerdo al clearance de creatinina y a las mediciones de MDRD y CKD-EPI que se le pide. Bueno, no tengo mucho más que aportar, salvo decir que la microalbuminuria en este paciente puede ser por efecto de la diabetes, pese a ser una diabetes de muy corto conocimiento, porque se encontró en el rastreo en el prequirúrgico, y como todos sabemos, la diabetes tipo 2 puede tener mucho más tiempo de evolución, pero la microalbuminuria puede tener a los otros componentes vinculados a la obesidad y a la situación de monorreno. Bueno, muchas gracias, no sé si suficiente. ¿Se escucha? Estás muteada, Pau. No, una caída de Zoom cada 45 minutos es un buen promedio, Gustavo, pero estabas terminando, justo hablando de Martín. Bueno, comento lo de Martín. Martín es el paciente que más me preocupa, porque Walter comentaba que la creatinina no llamaba demasiado la atención porque estaba debajo de 1.3. Pero esta creatinina es diferente si nosotros la consideramos en el momento del rastreo del prequirúrgico por el carcinoma renal, inmediatamente después de la cirugía, yo no sé cuándo estuvo tomada, o 2 meses después cuando el paciente debería haber hiperfiltrado y haber disminuido más esa creatinina por aumento del clearance. Si esto no sucedió, quiere decir que el paciente ya tiene agotada parte de su reserva funcional renal y el pronóstico renal podría estar inclusive en mayor riesgo. Inclusive que parte de esta microalbuminuria, que no es realmente muy importante, pero es mucho más significativa que en los casos anteriores, puede tener que ver con la diabetes esta de reciente conocimiento, no de reciente instalación, pero también estar influida por la obesidad y por su condición de monorreno. Bueno, ¿Ahora se escuchó? Genial, Gusto. Sí, perfecto. ¿Tenés la función de compartir? Sí, ahí está. Sí, para que ya lo sacó. Ahí está. No, ya está, perfecto. Bueno, gracias a todos. Yo voy a hacer brevemente, muchas de las guías ya las fueron presentando, así que voy a mostrar un poco el resumen de las guías rápido, porque creo que lo más interesante de todo esto es la discusión y los comentarios también de otros grupos como la farmacéutica, de Mariano, que tiene una visión de geriatría. Tengo algunos comentarios en el chat de Susana Gut que también me gustaría compartir. Así que un poco guías de diabetes, hay tanto como recetas de cocina de tortilla de papa, así que no sé, elegí algunas porque hay muchas. Empecé por esta, empecé desde lo nacional hasta lo internacional. Acá participaron muchos médicos del hospital y hace mucho que no se hace una guía con tanto trabajo, así que quise traer la guía que publicaron del Ministerio de Salud, en la que participó Karin, por ejemplo. Karin ya habló de esto, y creo que parte de pocas disidencias que vi en las presentaciones del tratamiento farmacológico tiene que ver con que las guías, algunas todavía no se ponen de acuerdo, sobre todo en la gran discusión que es si dejar la metformina como primera droga o no, porque desde el punto de vista de elegir otras drogas como primera droga en pacientes de muy alto riesgo, desde nuestro punto de vista sería casi todos los pacientes, porque es muy difícil, como dijo Walter, encontrar un paciente que no tenga muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, rápidamente, bueno, esta es una recomendación
fuerte, que es iniciar tratamiento con metformina, y después, en los que no se pueden iniciar tratamiento con metformina, ponen sulfas, DPP4, meglitinidas y pio como alternativa. Después, algo importante de estas guías es en personas que están muy fuera de meta, con más de 2 puntos de distancia a la meta, te hace una recomendación un poco, una recomendación más moderada de empezar con 2 drogas, pero no ponen a las drogas estas nuevas de las que estuvimos charlando como opción. En la primera intensificación, acá está hablando de personas con diabetes sin enfermedad cardiovascular. La primera intensificación, después de la metformina, vuelve a poner a DPP4, sulfas, pio y repaglinida. Y recién cuando habla de intensificación en personas con enfermedad cardiovascular, pero acá pone cardiovascular establecida, no ponen en pacientes de alto riesgo, o sea, no aclara que sean pacientes de alto riesgo, sino con enfermedad cardiovascular establecida. Acá, que es lo que vemos Karin, pone que independientemente del objetivo glucémico, utilizar drogas que hayan demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular, como los ISGLT2. Y aclarando que en personas con diabetes y obesidad, uno podría optar por agonistas GLP-1. Esto es un poco un resumen de lo que publicaron las guías del Ministerio de Salud. Este es un consenso SACSAT que creo que todavía ni se publicó, que va un poco por la misma línea, abre el campo de acuerdo a la hemoglobina 1C, si es menos de 7,5 pone a la metformina, y entre 7,5 y 9 ya pone terapia dual y pone a los agonistas. La diferencia con el ministerio es que pone como segunda droga de intensificación a los agonistas GLP-1 y a los ISGLT2. Acá en pacientes que tienen evento, ya enfermedad cardiovascular establecida, ya te ponen que independientemente que la hemoglobina esté en objetivo, considerar adicionar precozmente las drogas que mostraron beneficio cardiovascular. Eso sí va un poco en línea con lo que dicen casi todas las guías. Y acá aclara, a partir de los últimos estudios, que en personas con insuficiencia cardíaca, sobre todo con FEI reducida con menos del 40%, ahí pone que como inicio de tratamiento no pone como primera opción la metformina, sino los inhibidores de SGLT2, y recién si uno no los tolera o están contraindicados, utilizar la metformina. Estas son otras recomendaciones de la SACFAT. Busqué un poco lo nacional, pero este algoritmo entra por el manejo de insuficiencia cardíaca en personas con diabetes. No es el tratamiento de la diabetes, es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en personas con diabetes, y pone un poco lo mismo. Como primera droga los ISGLT2, y recién si no logramos objetivos, sumar la metformina. Entonces, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, si la persona tiene diabetes, acá te pone, no importa la fracción de eyección, te pone a los ISGLT2 como parte del tratamiento. Otras guías, ya yéndonos un poco fuera del país, pero en Latinoamérica, esta es la última guía ALA del 2019, que acá abre el campo por clínicamente estable o no. Obviamente no, más para el lado de la insulina, pero si está estable, siguen poniendo a la metformina como primera droga, y como segunda droga, pero ahí respetando lo del objetivo de la hemoglobina 1C, ahí hace la disquisición que si hay antecedentes cardiovascular, los ISGLT2, en obesidad los agonistas GLP-1, más de 75 años los DPP4, si no puede utilizar nada de lo anterior, las sulfas. Estas son otras guías de los médicos de atención primaria de Europa, que un poco, que acá las describen por fuerza de evidencia. Después en personas con obesidad, como les decía, y acá, bueno, es donde ya no hay tanta duda por lo fuerte que fueron los últimos estudios en personas con insuficiencia cardíaca, la metformina como primera línea, y ponen los ISGLT2 como segunda línea, cosa que otras guías las ponen ya como primera, y obviamente no PIO, no SACSA en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y acá, en personas con ya evento cardiovascular, siguen poniendo la metformina como primera línea, pero a los ISGLT2 y agonistas GLP-1 como segunda línea. Y en insuficiencia renal, metformina hasta 30 de clearance, y considerar el inicio de metformina con ISGLT2. O sea, tiene recomendaciones un poco más suaves para el uso de las drogas. Esta es la guía que ya mostró Javi, así que no la voy a volver a mostrar, pero un poco lo que decía Javi es,
lo que cambió de esta guía es que pone a la metformina como primera línea, pero dice que hay que sumar las drogas con beneficio cardiovascular independientemente de estar fuera de objetivo. Y las guías europeas de cardiología, que son las que mostró Walter, que no las voy a volver a mostrar, pero en pacientes de muy alto riesgo y con eventos ya hasta sacan a la metformina como droga de primera línea. Estas son las guías del Colegio de Endocrinología Americano, que por ahora ponen a la monoterapia como metformina, y las CADIGO, que son las que mostró Gustavo, así que no me voy a detener en esto. Creo que lo más interesante ahora es, antes que se nos caiga el Zoom de nuevo, es, no sé, Mariano, si querés hacer algún comentario de los casos y de las exposiciones desde tu punto de vista de que trabajás con pacientes en geriatría. Te dejo la palabra. Hola, gracias por la invitación. Bueno, acá me tengo que sacar el cassette de clínico, me voy a poner un cassette de geriatra, que si bien no soy geriatra, trabajo en el servicio de geriatría y me dedico a pacientes diabéticos y geriátricos. El caso 3, voy a empezar de atrás para adelante. El caso 3 es el que más me preocupa, pero me preocupa desde el punto de vista de cómo va a llegar a mi área de expertise, que es la geriatría. O sea, me parece que es el paciente que mayor intensidad de tratamiento vamos a tener que tener y que hay que lograr metas más bajas y de nefroprotección y de cardioprotección para que llegue bien a su edad adulta mayor. Desde el punto de vista del paciente 2, estoy de acuerdo con que faltan estudios, hay que ver bien cuál es la causa de su diabetes, qué perfil, si tiene un perfil autoinmunitario o no, también para lograr que llegue bien a su edad adulta mayor. Y el caso que más me compete y que más quería comentar era el caso 1, porque si bien estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, tengo peros con todo lo que dijeron prácticamente, porque las guías hablan de poner siempre, o de iniciar tratamientos, pero nunca hablan de sacar. Y acá es donde entramos los geriatras, donde muchas veces sacamos o vemos qué paciente tenemos adelante. Estuvimos hablando de que el paciente es frágil. A mí no me queda claro que este paciente puntualmente sea frágil, porque no está evaluado desde el punto de vista geriátrico. Sí es un paciente enfermo, pero no estoy de acuerdo con que sea un paciente frágil. Si el paciente tiene una buena funcionalidad, una buena fuerza muscular, y se hacen las evaluaciones geriátricas correspondientes, quizás no sea un paciente frágil y quizá podamos buscar objetivos muy, muy bajos o muy, muy estrictos para el control de su enfermedad. Por otro lado, conociendo el hospital donde trabajo y viendo este tipo de paciente panvascular, yo creo que debe estar medicado con todo. Y ahí es donde entra la polifarmacia y el tratamiento a medida del paciente. ¿Qué es lo que yo quiero evitar? ¿Qué efectos adversos quiero evitar? ¿Y qué daño le puedo llegar a hacer yo con diferentes medicaciones? Hablando sobre todo de síndromes geriátricos, caídas, pérdida de masa muscular, hipotensión ortostática, progresión de su demencia. En el primer paciente yo creo que, viendo cómo venía manejado, muy probablemente la intervención más lógica de todas sea la actividad física. Porque la actividad física es la única que no me va a dar ningún tipo de contraindicación en nada de lo que tiene el paciente, me va a traer beneficios en todas las áreas de las que tiene el paciente, y para lograr ese mismo beneficio con nuevas medicaciones, que probablemente ya esté tomando un montón de ellas, digamos, no serían tan costo efectivas ese tipo de intervenciones en un paciente añoso en prevención secundaria y que es panvascular. ¿Sí? Y además la actividad física es la única que me va a permitir a mí atacar diferentes objetivos al mismo tiempo. Para todas las demás intervenciones terapéuticas van a poder tratar uno o dos objetivos a lo sumo. Con respecto a las medicaciones que plantearon para este primer paciente, sí estoy de acuerdo con todas, pero siempre evaluando correctamente el paciente para ver cuál es la que menos perfil de efectos adversos o complicaciones podamos llegar a tener. Eso es todo. No sé, Daniela, gracias Mariano. Daniela, de farmacéutica acá del hospital, si querés hacer un comentario desde tu visión, obviamente no de prescripción, pero desde farmacia.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lo que veo en el mostrador de farmacia es que muchos pacientes no terminan haciendo el tratamiento por los costos de la medicación. Entonces, por ahí los vi, los escuché y muchas veces pasa que el paciente llega al mostrador de farmacia y, por ejemplo, quiere comprar una Victoza, que es lo que el médico le receta, y la Victoza tiene un 70% de descuento. Entonces el paciente, como sale cerca de 4.000, 5.000 pesos por mes, no lo termina llevando a cabo el tratamiento por los costos. Entonces, de todo lo que escuché, creo que también estaría bueno tener como el punto de los costos, porque muchas veces está toda la justificación para el tratamiento que el paciente tiene, pero el paciente después no puede llevar adelante ese tratamiento porque no tiene sostén económico y no termina llevando la medicación. Buenísimo, Daniela. Me parece que está buenísimo tu comentario, porque hace un rato dimos una charla con Mariano de adherencia al tratamiento y capaz hasta nosotros mismos nos cuesta saber cuál es el costo de los medicamentos. Primero, con la inflación que hay, no sabemos cuánto cuesta cada remedio, nos tenemos que mirar, creo que todos los días, de precio. Y muchas veces nos cuesta charlar de precios y capaz hay que abrir el juego a... Cuando Flor hablaba de decisión compartida con el paciente, creo que también el tema de costos es fundamental. Y a veces, no sé, corríjanme ustedes, no sabemos ni qué cobertura tiene, tampoco podemos tener en la memoria cuánto le cubre cada obra social, cuánto le cubre cada prepaga, cuánto sale, si el bono, si no tiene bono. Entonces a veces hasta uno tiene que decirle, bueno, mira, esta puede ser la mejor medicación para vos, hasta andá a averiguar bien qué costo tiene, fíjate si puedes afrontar porque estamos hablando de una medicación crónica encima. O sea, que lo que decía Daniela es más que acertado, que capaz se enteran ustedes los farmacéuticos y a nosotros los médicos no se animan a decirnos que no la están comprando por costos, toman la mitad de la pastilla o toman día por medio para estirar la caja lo máximo posible. Entonces me parece que está buenísimo tu comentario, Daniela. Gracias. Por ejemplo, tenía un paciente al que le habían indicado también canaglifosina. El médico se le había indicado para que deje de usar tantas unidades de insulina. Pero como la tenía que pagar, el paciente prefería seguir usando insulina, que por ley es sin cargo, y no pasar a comprimidos orales. Bueno, interesante. ¿Alguien que más quiera hacer? Yo quería leer, no sé, mientras alguno quiera hacer algún comentario, algunos comentarios de acá de YouTube, pero si alguno quiere hacer algún comentario de lo que dijo otro. Sí, a ver, a mí me gustaría charlar también, por ejemplo, la guía NICE de Reino Unido, que precisamente con respecto al liraglutide o análogos de GLP-1, habla que vos la podés empezar, ¿sí? Si tenés indicación, pero si a los 6 meses no lograste ningún objetivo con respecto al peso o a hemoglobina glicosilada, por costos tendrías que pensar en retirarla, por ejemplo. O sea que esos mecanismos que siempre tenemos que estar pensando en costos, es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Muchas veces yo creo que si nosotros no tenemos más pacientes indicados con estas drogas que tienen tanto beneficio en cuanto a lo cardiovascular y en cuanto, bueno, a lo renal también, es precisamente porque el paciente no lo puede pagar. Y hay que hacer una salvedad también, que por ejemplo el ministerio puso en el PMO, por ejemplo, bueno, por medio de una carta y todo lo demás, pero que se pueden utilizar a costo cero, por ejemplo, los inhibidores de DPP4. ¿Sí? Me salió como 3 P más de las que tenía. Y por ejemplo, los inhibidores de DPP4 tienen más o menos el mismo costo que, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, que son más o menos 8.000 pesos, por lo menos hasta hace 2 semanas. O sea, con respecto, y o sea, porque en realidad, si dividimos los costos entre lo que puede pagar el paciente y lo que paga igual el Estado, porque alguien paga todas estas drogas, las insulinas salen 18.000 pesos, todas estas drogas son caras, estamos hablando de liraglutide con 25.000 pesos sale, si no está cubierta alguna porción, ¿verdad? Es más o menos ese precio. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta
inclusive para cuidar lo que el Estado está proporcionando. Creo que tenemos que tener una visión de costo general y compartirla, como bien dijeron todos, con el paciente y sus posibilidades. Acá pone Susana, creo que con respecto al primer caso, Susana Gut comenta que el descenso de peso en adultos mayores debe ser no intensivo, dado que la obesidad podría ser un factor de protección, creo que lo dijo Daniel cuando analizó el caso. Y que la cirugía bariátrica tiene impacto sobre el hígado graso con una reducción de hasta un 40% de la fibrosis. Y bueno, esos son los comentarios. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario más. También, Pau, con respecto a la metformina, porque nosotros últimamente, un poco que algunas guías la han estado tratando de sacar de primer línea de tratamiento, pero bueno, lo que pasa es que la metformina es difícil de remover del lugar que tiene, porque además tiene un montón de otras funciones, ni hablar que es costo efectiva, ¿no? Pero además, el tratamiento de la insulinoresistencia per se, que disminuye el desarrollo, por ejemplo, de nódulos tiroideos, tumores en colon, etcétera, etcétera. Hay 12 millones de revisiones en las cuales los pacientes tratados con metformina tienen menor riesgo de desarrollo. Por lo cual, un montón de patologías que son mucho más frecuentes, de 2 a 4 veces más frecuentes en los pacientes con diabetes, tratar la insulinoresistencia tiene un sentido. Porque yo creo que en este grupo de pacientes lo que vos estás tratando es la glucemia, que tal vez no es lo más importante, la insulinoresistencia, por otro lado, y la inflamación. Son los 3 mecanismos que hoy tienen tanta participación, y probablemente la participación mayor se la lleve la inflamación. Por eso la metformina, con su acción digamos, de acción sobre la AMP quinasa y todo lo demás, tiene tanta fuerza y es difícil de sacarla, creo yo, ¿no? Yo tengo un comentario y una pregunta, no sé, capaz, si Karin estuvo más metida en el tema del ministerio, a ver cuál fue el análisis de costos. A mí, los 3 pacientes que presentamos son pacientes míos de consultorio. El primer paciente, que es una bomba de tiempo, tal cual ACV, CRM, enfermedad vascular. Claro, hasta nosotros mismos, como lo atiendo hace años, nosotros mismos estábamos muy glucocéntricos hace unos años diciendo, bueno, este paciente está bien, y ahora que yo tengo que sumarle una medicación que es cara, diciéndole que su pronóstico cardiovascular es bueno, me dice, ¿cómo? Si siempre me dijiste que con 7 estaba bien, 7,5, pues ya tiene años de diabetes, evento cardiovascular. Entonces, todo ese nuevo cambio de paradigma para nosotros, después hay que saber transmitírselo bien al paciente en la decisión compartida, porque bueno, porque a él le genera tomar más medicación y le genera un costo. Entonces, y después mi pregunta con respecto a costos. Nosotros hablamos de costos muchas veces solo en lo que cuesta la droga cuando uno la va a comprar a la farmacia, pero es muy difícil evaluar esa prevención de evento, también cuánto costo le ahorra al sistema de salud, y esos años de sobrevida, cuánto costo también. Entonces, ¿cómo Cari, por ejemplo, en las guías del ministerio pusieron las drogas nuevas, que son las más caras, por eso lo discutimos, recién con evento establecido? En alto riesgo, ¿no lo pusieron por un tema de costos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hicieron como los cardiólogos europeos que agarraron... Muchas veces nos paramos al lado de un paciente y decís, este paciente se va a infartar en cualquier momento, es hipertenso, dislipémico, tabaquista, no tuvo el evento, pero le hago un ecodoppler y tiene tapado todo, en cualquier momento lo hace. ¿Por qué no ahí, o sea, en una guía nacional, por un tema de costo? ¿Cómo fue el análisis ahí? No sé si vos lo sabés o... Sí, en realidad la guía, como es la metodología Gray, es larga. Ya me olvidé cómo fue el principio. Lo primero que se plantean son las preguntas en formato pico. Y yo entiendo que la pregunta en formato pico quedó pacientes con evento cardiovascular. Entonces, una vez que se consolidan las preguntas pico, no se vuelve atrás. O sea, se contestan las preguntas pico que se hicieron oportunamente. Así que no creo que en ese momento haya sido una cuestión de costos. De todas maneras, cuando uno
lo que vos decías recién, todos tendemos a pensar que estas intervenciones son caras, pero ahorran costas a futuro, y eso en realidad es una concepción errónea en este sentido. En general, estas estrategias pueden llegar a ser costo efectivas, pero siempre son más caras. O sea, la plata que hay que desembolsar, porque es plata que uno desembolsa hoy, y no es una vacuna, ahora que están tan de moda. Uno reduce la probabilidad del evento, y para eso tiene que tratar, si bien los NNTs de todas estas drogas son razonables, tiene que tratar a mucha gente para evitar un evento o prevenir una muerte, y el dinero lo pones hoy para una cosa que vas a comprar a futuro. O sea que, desde el punto de vista de lo económico, es muy raro en medicina que haya estrategias, lo que se llaman costo ahorrativas, o cost saving, o sea, realmente que vos pones plata y ahorrás. En general lo que puede haber es que sean costo efectivas, es decir, que para la plata que pones, la salud que compras es razonable, pero más plata hay que poner, probablemente, ¿no? Ok. Y es éticamente correcto cuando hablamos de decisión compartida. Un paciente con altísimo riesgo, no sé, Rolo, si estás por ahí todavía, es por lo menos plantearle que existen estas drogas y plantear si la puede pagar. Ahí hacemos la medicina más de Argentina, porque somos un país muy desigual y sabemos que hay gente que la puede comprar y hay gente que no. Entonces, por lo menos, decirle que existe esta información, que capaz la mejor droga para él es tal, pero capaz no la puede comprar, sería una cosa así. De hecho, ¿viste? Hay algunos puntos en la diabetes ahora que la verdad, sinceramente, la evidencia está, pero cuando uno está enfrente del paciente, como vos bien decís, uno se lo tiene que plantear, uno sabe los costos. Yo quiero agarrar lo que dijo Karin recién. Una cosa es que sea costoso y otra cosa que a la larga eso sea efectivo, ¿no? No hay duda que el paciente diabético con insuficiencia cardíaca y con baja fracción de eyección, los ISGLT2, evidentemente demostraron más que otras drogas, no hay duda. Y aún en el eje cardiorrenal, con el DAPA-CKD, evidentemente, bueno, Gustavo está también acá, no hay duda que demostraron un beneficio asociado a todo eso. Ojo, con algún beneficio de estos ISGLT2, también se reducen muchas otras drogas que utilizamos para la insuficiencia cardíaca. Seguramente vamos a utilizar menos diuréticos, seguramente los inhibidores más vamos a bajar porque se pueden hipotensar, no vamos a usar ARNI, ¿no? Lo nuevo, todo junto, porque si no todo junto es un cóctel tremendo para el paciente, o sea que vamos a tener que balancear. Pero yo creo, Paula, sí, el cardiólogo en algún punto, en algunos subgrupos bastante particulares, ¿no? Y probablemente el día de mañana se amplíe, al paciente le tiene que comentar, el beneficio, usted tiene beneficio con esto. Y bueno, y charlarlo con el paciente, ¿viste? Y será así. Yo creo que el futuro es ese, sí. Okay. No sé, Karin, ¿querés hacer un comentario? Dice levantar la mano. O sea, sí, no, que... Levanté la mano, no. También una cosa, cuando uno le informa al paciente, me parece que es muy laborioso esto que yo digo, ¿no? Porque dice, bueno, esta es la mejor droga para usted. Y me parece que hablarle en términos lo mejor posible de riesgos absolutos es importante. Porque si uno, otra vez, le cuenta al paciente que lo que tiene es una vacuna, entendiendo por vacuna algo que va a tener un 99% de eficacia, es distinto si uno le dice, mire, si hubiera 100 pacientes como usted, en 10 años, tantos tendrían un infarto, si damos esta medicación, tantos otros. Me parece que es distinto decirle, esta es la mejor droga para usted y yo tengo la vacuna para la vida eterna o para el infarto, que decirle, mire, tenemos una medicación que disminuye la probabilidad, pero en este caso, y hablando con el paciente, si fuera costosa, etcétera, etcétera, tenemos muchas otras maniobras de prevención cardiovascular. O sea, también hay maneras de comunicarlo para que el paciente no vaya a hipotecar la casa para, no, digamos, ser balanceado sobre la medición de los riesgos. Y no le va a llorar a Daniel al mostrador. Bueno, no sé si alguien quiere hacer Daniel, ¿quiere hacer un comentario? Sí. Sí, no, porque me había quedado la pregunta de Karin sobre el paciente número 3 con obesidad moderada de realizar cirugía bariátrica. En realidad, a pesar de que por ahí el paciente no cumple el criterio de ingreso de 35 40 de índice de masa corporal con enfermedad coexistente para mejorar su calidad de vida y toda la patología subyacente, pero hoy por hoy estamos realizando cirugía
llamado metabólica, no tanto que tenga influencia en el peso, sino para el control metabólico, que mejora muchísimo los patrones metabólicos de todo aspecto. Y por otro lado, el paciente número 3, también al disminuir la inflamación interoxidativa por tejido adiposo, mejoraría esta función renal. Así que quería dejar aclarado que también se puede considerar la posibilidad de cirugía bariátrica de este tipo de pacientes si en más o menos en curso de 6 meses no se logra, digamos, el objetivo terapéutico, también se podría plantear la cirugía. Genial. Bueno, en honor al tiempo, si alguien quiere hacer un comentario más, si no, creo que fue lo suficientemente largo y enriquecedor, y gracias a todos por los comentarios. Y bueno, espero poder repetir esta experiencia que la verdad que está muy buena. Javi, ¿querés hacer un comentario? Estás muteado, estás muteado. Bueno, gracias a todos y... Hola, ¿me escuchás? ahí está, Javi. Sí, no, 2 palabras, pero es muy interesante el planteo que hiciste de poner un mismo caso y mirarlo desde las diferentes miradas. Lo que me parece, cuando venía escuchando a todos, es que estas diferentes miradas son muy, muy enriquecedoras cuando las ponemos en teoría en una jornada como esta, pero que hay que tener mucho cuidado cuando las ponemos, cuando atendemos pacientes en común. Todos participamos, todos hacemos asistencia en el hospital y muchas veces vemos al mismo paciente a lo largo del tiempo y los pacientes tocan los distintos consultorios nuestros y fíjense cómo estas diferentes miradas se podrían trasladar en mayor confusión para una persona individual que, puede restar lo que hoy sumó en un paciente individual, puede restar. Bueno, el tema es cómo lograr esta distinción capaz por atrás del paciente. Bueno, yo creo que ahí mi mirada... Tal vez con más de esto, ¿no? Es con un médico de cabecera presente. Yo creo que siempre con un médico de cabecera fuerte y presente, me parece que siempre está bueno tenerlo a él como referencia. Sí, buena comunicación entre nosotros, este tipo de charlas donde podemos discutir en teoría lo que opinamos. Sí. Está bueno el comentario. Bueno, gracias a todos y genial. Buena jornada. Buenísimo, gracias a todos. Saludos a todos. Chau. Chau.